Buenas tardes. Vamos a terminar de ver el capítulo de coagulación. ¿Se acuerdan? Fue cuando tuvimos que hacer la contingencia. Esto es en las 2 o 3 páginas que les pedí que dejaran después de las pruebas de coagulación. Deben tener un huequito en su cuaderno. Ahí, después de pruebas de coagulación, vamos a analizar este subtema que nos faltó. Vean, cuando alguien tiene un sangrado, siempre a nuestra mente deben de venir 3 cosas, 3 factores. El factor vascular, el plaquetario o la de coagulación. Es decir, cuando alguien sangra, o es un problema de los vasos sanguíneos, o de las plaquetas, o de la coagulación. O puede ser una mezcla de los 3. Veamos, ¿dónde quedaría anotado el sitio anatómico? ¿Dónde está localizado el sitio anatómico? Obviamente cuando es un factor vascular en los vasos sanguíneos. Cuando es el factor plaquetario, las plaquetas son las responsables del sangrado. Y si es un problema en la coagulación, pues los responsables son los factores de la coagulación que vimos en la cascada. ¿Cuál es el efecto fisiológico que ocurre cuando nosotros tenemos un traumatismo, una agresión y nos lesionamos nuestro organismo? Veamos, si tenemos un trauma, lo primero que vamos a tener es una lesión al vaso sanguíneo. Y el vaso sanguíneo lo que hace al sentirse afectado, agredido, es vasoconstricción. ¿Sí? La vasoconstricción va a evitar que siga saliendo sangre. Cuando el traumatismo no fue muy severo, acuérdense, los vasos sanguíneos tienen inervación simpática y parasimpática. Si el vaso sanguíneo, al verse lesionado, inmediatamente hace un efecto de vasoconstricción y se evita la salida de la sangre. Sobre todo cuando son capilares o vasos chiquitos. A veces sentimos que nos herimos y luego nos volteamos a ver y pues no nos salió sangre. ¿Qué quiere decir? Que ahí se detuvo, ahí se contuvo el sangrado con el efecto de vasoconstricción. Hay veces que el vaso sanguíneo queda contraído 2 o 3 segundos, pero el mismo flujo de sangre empuja a este líquido a salir porque pues la lesión fue más grande y entonces ya empezamos a ver que empieza a salir sangre y entonces ahora intervienen las plaquetas haciendo adhesividad y agregabilidad, que eran 2 de sus propiedades, ¿se acuerdan? Las plaquetas van a tratar de adherirse y agregarse al endotelio del vaso lesionado y hay veces que ahí se cohibe el sangrado. Y hay veces que definitivamente ya no hay más remedio más que cuando el factor 12 toca el tejido conectivo u otro tejido que no sea el endotelio y la coagulación pues se activa. Todo lo que vimos de la cascada hasta que se haga el coágulo. Y finalmente el coágulo, como un tapón, evita que la sangre se salga. Esas son las 3 instancias que vamos a tener cuando un paciente sangra. Ahora, ¿qué enfermedades representativas tenemos en estos 3 factores? En el primero es la fragilidad vascular. La fragilidad vascular puede ser causa de que alguien sangre fácilmente. Alguien que dice, doctor, me tallé la nariz y se me vino el sangrado. Doctor, me dio un golpecito y se me hizo un morete. ¿Verdad? ¿Eso a qué se debe? Acuérdense que las células endoteliales están pegaditas unas de otras por material intercelular. Aquí hay material intercelular de cemento. Ese material intercelular de cemento adhiere, pega a las células endoteliales como el cemento entre los mosaicos. Y para que este material intercelular de cemento se forme, se necesita vitamina C. Vitamina C. También ácido ascórbico, como le quieren llamar. Entonces, cuando un paciente tiene deficiencia de vitamina C, pues puede tener fragilidad en sus vasitos y por eso sangra fácilmente. Y aquí el manejo pues va a ser tener vitamina C y la fragilidad de los vasos va a disminuir y va a haber más resistencia a los vasos para evitar el sangrado. Pero vamos viendo que no fue este el problema. Ahora sospechamos que el problema de que el paciente esté sangrando sean las plaquetas. Bueno, pues hagan una biometría hemática y mídanle plaquetas. Y lo que vimos en el capítulo anterior. Si el paciente tiene trombocitopenia,
Si el paciente tiene plaquetas bajas, bueno, entonces por eso está sangrando. Y entonces, ahora sí analizamos. ¿A qué se deberá la trombocitopenia? ¿Falta de producción o exceso de destrucción? Y ya por ahí nos vamos, hasta encontrar el origen del problema. Pero bueno, vamos pensando que el paciente tiene plaquetas normales. Entonces a lo mejor el problema va a estar en la coagulación, en los factores de la coagulación. ¿Cuáles son las principales enfermedades de la coagulación? La hemofilia tipo A, que es la hemofilia clásica, ¿sí? La hemofilia tipo B, la hemofilia tipo C, la enfermedad de von Willebrand, y la cirrosis hepática. Aquí tenemos 5 patologías que van a estar representando alteraciones en la coagulación. Vean, las principales alteraciones de la coagulación, como decíamos, es la hemofilia clásica tipo A, en donde hay una deficiencia del factor 8 de la coagulación, que si ustedes recuerdan se llama globulina antihemofílica. La hemofilia tipo B es deficiencia del factor 9 de la coagulación, ¿sí? Del crismas. La hemofilia tipo C es una deficiencia del factor 11 de la coagulación. La enfermedad de von Willebrand es una mixta en donde vamos a encontrar alteraciones en el factor 8 de la coagulación y además daño vascular y o plaquetario. Y finalmente, pues la cirrosis, que ya hemos hablado de ella en aparato digestivo, es una deficiencia fundamentalmente de los factores 1 y 2 de la coagulación, o sea, del fibrinógeno y la protrombina. Ahora vamos a ver unos ejemplos en la práctica, cómo quedarían las pruebas de coagulación en estos pacientes. Veamos, ya vimos que quiere decir tiempo de coagulación, tiempo parcial de tromboplastina, tiempo de protrombina, tiempo de trombina, cuantificación de fibrinógeno. Ahí les puse 5 pruebas que se hacen en el laboratorio in vitro. Acuérdense que esto es in vitro, no in vivo. In vitro porque vamos a desglosar la coagulación, ¿se acuerdan? La primera etapa, la segunda y la tercera. Acuérdense, el tiempo de coagulación mide toda la coagulación, lo que tarda en activarse todos los factores hasta hacerse el coágulo. El TPT mide la primera etapa. El TP, sí, mide la primera y la segunda etapa juntas. El TT mide la segunda y la cuantificación de fibrinógeno mide la integridad de la tercera etapa de la coagulación. ¿Cómo estarían estas pruebas de coagulación en un paciente con hemofilia tipo A? Acuérdense que la hemofilia tipo A, clásica, es deficiencia del factor 8. ¿Cómo va a estar el tiempo de coagulación? Aquí nada más tenemos 2 opciones, normal o anormal. Normal quiere decir que la coagulación se ejecuta sin problemas en los tiempos que dimos como normales. Anormal es que la sangre no se coagula y se va alargando el tiempo, y por eso se hace anormal la prueba. El tiempo de coagulación estaría anormal, obviamente, porque acuérdense que el factor 8 actúa en la primera etapa de la coagulación, se activa la coagulación y ya no sigue avanzando la coagulación porque al no haber factor 8, pues no se activa lo demás. Pero al desmenuzar la coagulación, ¿cómo estaría el tiempo parcial de tromboplastina? ¿En qué etapa de la coagulación juega el factor 8? En la primera. Entonces, al desmenuzar la coagulación, como el factor 8 juega en la primera etapa, pues entonces el TPT va a estar anormal. ¿Por qué? Porque el factor 8, al no existir en suficiente cantidad, no deja avanzar la coagulación y entonces esa etapa de ese tiempo se va retardando. El TP, ¿cómo estaría? Acuérdense que el TP mide la primera y la segunda etapa juntas, estaría también anormal. ¿Por qué? Porque al medir la primera y la segunda etapa juntas, pues entonces la primera es donde está el factor 8, ahí se altera. El TT estaría normal. Si yo hago las pruebas separadas, el TT sería normal. El tiempo de trombina no se afectaría. Ni la cuantificación de fibrinógeno. El fibrinógeno quedó intacto al final de la coagulación, nunca se activó, quedó intacto.
En hemofilia tipo B, en donde tenemos falla en el factor 9 de la coagulación, está caído. ¿Cómo vamos a encontrar las pruebas? Pues muy similares, porque el factor 9 de la coagulación también está en la primera etapa, entonces quedarían muy similares. En la hemofilia tipo C, donde está faltando el factor 11, muy arriba, ¿verdad? Al inicio de la coagulación, ¿cómo estarían las pruebas? Igual, el factor 11 está en la primera etapa de la coagulación, entonces el tiempo de coagulación está anormal, el TPT anormal, el TP anormal, el TT normal y este normal. En la cirrosis hepática, ¿sí? O en cualquier hipofibrinogenemia, patologías en donde está el fibrinógeno bajo, pues el tiempo de coagulación va a ser anormal, anormalmente alargado. La cuantificación del fibrinógeno va a estar anormal. ¿Por qué? Porque al no haber fibrinógeno en la cirrosis, pues al medir la tercera etapa también va a estar el fibrinógeno bajo. El tiempo de trombina va a estar anormal. ¿Por qué? Porque acuérdense que el factor 2, la coagulación, ¿verdad?, funciona y se mide mediante la prueba del tiempo de trombina. En la cirrosis encontramos deficiencias de factores 1 y 2 sobre todo. El TP estaría anormal, ¿verdad?, porque mide la primera y la segunda juntas. Y aquí la segunda etapa sería el tiempo de trombina. Este sería normal. Así estarían las pruebas de coagulación in vitro. In vivo, en la práctica todos sangran, todos llegan al hospital sangrando, pero ya al desglosar la coagulación nos vamos a ir dando cuenta cómo estarían las pruebas. Bueno, finalmente hay que recordar que los anticoagulantes los podemos utilizar in vivo, es decir, en pacientes, o in vitro, o sea, en el laboratorio. Generalmente los anticoagulantes in vivo los utilizamos los médicos, que pueden ser en pacientes hospitalizados que van a ser intervenidos quirúrgicamente, de cirugía de corazón abierto, por ejemplo, y que tienen que estar anticoagulados para entrar a esta cirugía. Hay, por ejemplo, la heparina, ¿sí?, la enoxaparina, son buenos anticoagulantes para un paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica. Y les va bastante bien. Este paciente, cuando ya fue sometido a cirugía y se encuentra en rehabilitación en el hospital, cuando ya está convaleciente, estos medicamentos de aplicación intravenosa pueden pasar a aplicación subcutánea, ¿sí? Y finalmente, cuando el paciente se va de alta, cuando ya se hace un paciente ambulatorio, ya le pueden dar los anticoagulantes por vía oral, ¿sí?, de manera permanente. En este grupo de medicamentos tenemos precisamente a los agentes comadínicos. Los agentes comadínicos. Los agentes comadínicos se dan por vía oral y tenemos, por ejemplo, el warfarín sódico. La cenocumarina. Son anticoagulantes que se pueden dar por vía oral. Se ajustan de acuerdo a los tiempos de coagulación del paciente y se le pueden dar de por vida. Entonces, no se les olvide, los anticoagulantes pueden usar en vivo a pacientes en hospital como ambulatorios. Y los anticoagulantes in vitro generalmente los utilizan ustedes, los químicos, farmacobiólogos, y se utilizan para anticoagular sangre en tubos de ensayo, en matraces o incluso en bolsas que se van a utilizar en los bancos de sangre para luego transfundirla. Ahí que tenemos como anticoagulante otra vez la heparina. La heparina es un anticoagulante que se utiliza en vivo o in vitro. La heparina se puede colocar
en estos recipientes para anticoagular la sangre. El DTA es un anticoagulante más económico, que es el ácido etilendiaminotetraacético. El DTA también se coloca en los tubos, en los frascos a donde se les va a poner sangre, y también funciona como un anticoagulante muy bueno. Cuando ya ustedes lleven análisis clínicos y revisen anticoagulación, a veces los maestros les van a decir, pongan heparina, o a veces les van a decir, pongan EDTA, según lo que vayan ustedes a cuantificar. El oxalato, el citrato, también se ha utilizado para anticoagular grandes volúmenes de sangre, como bolsas con sangre, para transfusión. Sí, incluso se ha descrito, se ha valorado el utilizar bolsas recubiertas con silicones. Esos silicones lo que hacen es que el factor 12 de la coagulación, cuando toca el silicón, no se activa. ¿Sí? No detecta que hay una sustancia extraña y no se activa la coagulación. En fin, actualmente están muchos anticoagulantes en estudio y muchos anticoagulantes muy nuevos que no hay tiempo para hablar en este capítulo de ellos, pero que los van a ver en materias más adelantito, y van a ver que hay anticoagulantes muy específicos, no caros y muy importantes en la vida del paciente, tanto en quirófano como ambulatorio o a nivel de laboratorio. Con esto terminamos el capítulo de coagulación y quedaría ya cerrado esa unidad en las hojitas que les dejé pendientes. Próximamente, como les digo, va a haber un examen departamental que va a comprender precisamente todo aparato cardiovascular. O sea, para nosotros fue circulatorio, tejido hematopoyético, glóbulos rojos, blancos, plaquetas, coagulación e inmunidad. Ese va a ser el examen departamental que creemos que va a ser la semana que viene. Yo les tengo al pendiente, estén estudiando, espero verlos pronto en vivo.